Estimados maestrantes de la Universidad José Vasconcelos, sean bienvenidos a nuestra primera clase grabada en la unidad número 1, denominada la materia Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Por sus siglas, CIF. Así lo vamos a identificar, estimados maestros, y pues vamos a continuar hablando sobre un elemento muy importante que es necesario ustedes sepan, que gracias a la Organización Mundial de la Salud se estableció un boletín identificando una clasificación internacional de enfermedades. A través de toda esta clasificación se establecen nomenclaturas y se establecen elementos importantes que descubren y que no se encuentran contenidos en esta CIE 10. Por lo tanto, hay una derivación de estos boletines. En este sentido, descubrieron algo muy importante o detectaron estas condiciones. Acercaré la diapositiva para que ustedes puedan ver. Deficiencias, discapacidades y minusvalías. Esto es lo que nos corresponde estudiar en esta materia. Bueno, y en este sentido adaptaron otros boletines, les digo, más especializados con respecto a algunas situaciones y enfermedades de salud. Gracias a esto surge el boletín CIE 11, que nos habla básicamente del diagnóstico médico que surgen con los diferentes tipos de personas en una población y en una muestra. Algo importante e interesante que ustedes deben saber es que en este sentido existe la CIF-IA, que es la que nos corresponde estudiar. Esta clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud nos establece un nivel preferentemente infancia y adolescencia. Es aquí donde vamos a darle mayor grado de interés. Bueno, ¿cuál es el propósito, cuál es el objetivo básicamente de la CIF? Miren, antes de que yo platique con ustedes este sentido y conocer los objetivos, reconozcamos que un elemento muy importante dentro de la CIF es que este sentido, este tema importante de salud es esencial, es prioritario, es el mayor valor que podemos dar. Recordemos que los médicos pues están bajo una ordenanza, bajo una indicación de proteger y cuidar a toda costa la salud de nosotros como individuos. Entonces, en virtud de todo esto, ¿por qué les menciono? Porque es necesario establecer y fijar bases científicamente comprobadas, científicamente establecidas, procesadas, sistematizadas, ordenadas, con el propósito de evitar un mínimo sobre todo tener un mínimo de error en esta condición, porque no solamente estamos hablando de la enfermedad, del padecimiento de la persona, sino también estamos hablando de diagnósticos, de poder descubrir ese tipo de enfermedad, pero también un elemento importante y prioritario es que requiere tratamientos, es que requiere de especialistas en la materia. Y en todos los sentidos, ahorita vamos a ver por qué se les dice biopsicosociales, ¿verdad? Y psicosociales y pedagógicos y de todo tipo. Es integral esta condición. Y esto es ser especialistas en este sentido. Nosotros en la educación, como necesidades especiales, por ello esta especialidad, ¿verdad? De necesidades especiales en los estudiantes. Bien. Esta condición nos ha permitido establecer elementos importantes, acercar la diapositiva para que ustedes puedan analizarlo. Se requiere de un lenguaje común. ¿Por qué un lenguaje común? Técnicamente hablando o profesionalmente hablando, en cada gremio tenemos diferentes terminologías, tecnicismos para poder utilizarlo, pero cuando estamos hablando de no solamente involucrar a médicos, sino médicos especialistas y también involucrar si se trata de infantes, si se trata de adultos no mayores, pero en una condición
de adolescentes, bueno, tenemos que hablar en términos comunes para poder comprender en todos los sentidos, fisiológicamente hablando, cognitivamente hablando, internamente hablando, poder comprender y entender en qué condiciones se encuentra la persona para ayudarlo, ¿verdad? Y algo muy interesante también, que uno de los objetivos es poder llevar a cabo una comparación de la situación en la que se encuentra el individuo, no solamente culturalmente hablando. Hablando de países, nosotros tenemos como mexicanos una instrucción, tal vez no una disciplina muy marcada como la parte o estas culturas orientales, en donde aun cuando existen discapacitados, eso no significa para ellos casi nada. Entonces, esta parte también psicológica y la parte también en cómo nosotros nos educan desde pequeños, tiene mucho que ver y estos factores ambientales y sociales repercuten. Entonces también es una necesidad, un objetivo poder comparar la forma en cómo nosotros nos venimos desarrollando. Y algo muy importante que también es el objetivo de este propósito es un esquema de codificación sistematizado. Esto es que a través de los diversos niveles de identificación del problema, esto es, de una forma general, tiene un problema, cierta condición y una persona determinada, van determinando conforme números y también conforme a letras, para que llegar hasta el cuarto punto, cuarto, quinto, sexto nivel, se pueda lograr determinar la enfermedad, delimitar la condición y específicamente cuál es, para que nosotros podamos hacer uso de estos medios y poder adaptar nuestras condiciones como especialistas, en este caso de la educación, pues poder adaptar ciertas actividades. Bien, algo muy importante dentro de todo esto también es conocer cuál es el propósito de la CIF. Sabemos que como especialistas de esta condición es que esta CIF es específicamente para aquellos profesionistas y profesionales en la materia, especialistas en este sentido de poder saber educar o proporcionar todos los medios necesarios para utilizar ciertas estrategias y ciertas actividades para ayudar a esta condición de discapacidad. Bien, algo muy importante que también debo mencionarles y platicar en este sentido es que el uso o los modelos de la CIF o conceptuales de la CIF involucra elementos importantes. Primero es la identificación del estado de salud, dónde se encuentra esta persona. Eh, y en segundo, el segundo problema o la segunda condición dentro de todo esto es conocer el problema de salud e inmediatamente conocer primero tal vez funciones y estructuras corporales. O sea, qué falta, qué condiciones, en qué condiciones yo puedo estar, en qué situaciones de deficiencias podría yo tener. ¿Verdad? Y el otro elemento muy importante también es, en este sentido, identificar cuál es básicamente la actividad que debo desempeñar de acuerdo a mis limitaciones o a mis condiciones. Otro más y muy importante que aquí les nuevamente menciono es la participación. Pero aquí intervienen, después de todo esto, factores ambientales y personales. Esta participación, estimados maestros, va a depender que si el mismo paciente se restringe a poderlo hacer porque tiene un sentido propio difícil en la condición de inestabilidad emocional, inestabilidad sentimental o de diversas condiciones, o el aspecto social también está influyendo. Entonces aquí hablamos de un concepto importante que más adelante lo vamos a ver, que es la inclusión. Acá se requiere la empatía y la inclusión para poder también solucionar estas condiciones especiales que en este caso tiene la persona. Y algo muy importante que después de todo esto, ¿por qué es necesario o la aplicación de la CIF? ¿De qué requiere? Requiere de diversos elementos, de diversas herramientas,
cómo se hace uso de la estadística. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar una población y de esta población poder obtener una muestra para nosotros poder también determinar y diagnosticar en qué situaciones se puede encontrar la persona, y si no sabemos y no estamos especializados en este sentido, pues tendría que recurrir a un especialista. Algo muy importante que ustedes deben de saber es que se requiere la investigación. Siempre es una condición de vida importante, ¿verdad? Para poder saber y conocer qué factores ambientales están influyendo en la persona y qué es lo que está afectando. Clínicamente también es necesario analizar el paciente si se encuentra en condiciones de tratamiento. Recordemos que cuando se hacen uso de medicamentos, pues tienen repercusiones secundarias y entonces esto pudiera afectar aún más la condición, a pesar de que se hace un tanto compleja. Bajo estas situaciones sabemos que el uso en este caso de tratamientos, el uso de medicamentos, pues van a tener repercusiones secundarias. Y pues el asunto es que pueden ser fisiológicas, pero pueden ser psíquicas. Y entonces aquí, neuronalmente hablando, también nos vemos afectados. Algo muy importante también es el sentido de la política social, estimados maestros, en el sentido de que nos puedan proporcionar todos los servicios y sistemas de seguridad necesarios para poder esta persona llevar a cabo su tratamiento, o que pueda ser inclusivo en cualquier necesidad básica de la cuestión de salud. Y en el caso de la parte educativa, bueno, pues nosotros como docentes agregar y considerar este sentido de agregar a la currícula y al currículum, válgase la redundancia, estimados maestros, estas condiciones especiales que tienen los pequeños infantes o los adolescentes. Y algo muy importante, vale la pena considerar, es saber qué tanto afectan estas condiciones socialmente hablando. Recordemos que no solamente es en este sentido biológico, ¿sí? Nos puede afectar neuronalmente, nos puede afectar bajo las sustancias químicas que tenemos en nuestros organismos. De menos sustancias involucra una consecuencia, una situación, o muchas, demasiada sustancias en nuestros organismos también nos puede involucrar ciertas condiciones. Entonces, tratar de lograr el equilibrio aun cuando se trata de un estado especial. Entonces, con todo esto, vemos cómo la cifra es tan importante y tan recomendable para poder considerarlo. Bueno, algo muy importante, maestros, que se me está pasando. Ustedes conocen perfectamente bien, si no me equivoco, el sistema Braille. Bueno, pues solamente como comentario para poder concluir este punto. Louis Braille, que fue en este caso un francés, muy reconocido pedagogo y muy diestro en este sentido. Recordemos que a los 3 añitos de edad, pues esta persona pierde la vista y hace, de acuerdo a su inteligencia, un sistema que permitiera tener un desarrollo, en este caso, básicamente visual, bueno, porque había una discapacidad visual, pero motora, en el sentido de que estaba utilizando los dedos, ¿verdad? Y manipulaba la condición de este sistema. Y algo muy importante es la parte auditiva y del lenguaje. Entonces, gracias a esto, ha sido reconocido después de su fallecimiento, pues ya reconocieron este sentido, el sistema Braille, y nosotros nos hacemos uso de estas estrategias identificando cuál es el problema visual, ¿verdad? Utilizando una técnica, que en este caso es la manipulación, pero también el desarrollo, si nosotros tenemos una deficiencia por ahí o una discapacidad, como en este caso visual,
pero se vinieron a desarrollar otros medios. En este sentido, la motricidad, esa motricidad tal vez fina de poder identificar, o motricidad para poder identificar las letras, y aprendió a leer, aprendió a escribir, un gran pedagogo en este sentido. Entonces, tal vez tuvo esa discapacidad, pero le permitió desarrollar todas las mejores condiciones. Entonces, con esto concluimos nuestra primera unidad. Agradezco su atención.